Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Es interesante que San Juan dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasión, Dios entonces es bondad. No dice Dios es justicia. Sin embargo, Dios es juez, y es un juez justo, y el modo como Él prepara el Nuevo Testamento, la venida de Cristo, entonces, es justamente mediante la justicia, con los 10 mandamientos. Por eso los antiguos judíos estaban acostumbrados a la religión de la justicia, mucho más que la misericordia. El peligro es caer en el fariseísmo, porque fácilmente uno tiende, por la tendencia, ¿no es cierto?, del pecado original, a juzgar más a los demás que a sí mismo. Es decir, uno mide con una vara muy alta a los demás y mide con una vara menor a sí mismo. Es la ley del embudo. ¿Mm? Ancho para uno, pero muy estrecho para los demás. Y eso es lo que Jesús quiere corregir. No es que no debamos juzgar cuando hay un pecado, por ejemplo. Por algo el Señor dice que los 10 mandamientos siguen vigentes. Él no vino a anular la ley, sino a darle cumplimiento. Uno debe saber cómo juzgar cuando algo es pecado. Cuando algo es matar, por ejemplo, el aborto, nunca se justifica. Siempre es una muerte injusta. No hay justificación, no hay alternativas para poder aprobar o justificar. Entonces, ese tipo de actos objetivos hay que juzgarlos. Cada uno de los pecados debemos reconocerlos como tales. Y entonces condenar justamente el pecado. Y eso es necesario y es justo. Pero eso no significa condenar al pecador. El único que puede condenar al pecador es Dios mismo. Nosotros no somos Dios. Por eso no debemos nunca juzgar las intenciones del prójimo y decir es una persona mala, es una persona injusta. Lo que sí debemos juzgar es tal acto que se cometió es injusto. Por ejemplo, un robo, un adulterio, una fornicación, un acto de ira, un acto de odio, un acto de envidia, una mentira, un falso testimonio, etc. Entonces, eso se juzga como malo. Pero ¿quién puede saber las circunstancias, las intenciones, lo que hay realmente en el corazón de cada uno? ¿Por qué actuamos así? Solamente Dios lo sabe. Por tanto, no juzgar tiene varias consecuencias positivas cuando se trata de no juzgar al prójimo, a la persona en cuanto tal, porque implica una actitud de humildad, dejarlo todo en las manos de Dios. Y también cuando se juzga con benignidad al prójimo por medio del perdón y la misericordia, entonces nosotros nos abrimos a la misericordia de Dios, que Dios nos va a tratar del mismo modo. No es que Dios quiera despecharse con nosotros, como diciendo tú juzgaste al prójimo, entonces yo te voy a juzgar a ti. No se trata de eso. Se trata de que Dios nos puede amar en la medida que nosotros también amamos. Si amamos al prójimo y nos amamos a nosotros mismos, entonces también podremos amar a Dios. Y Dios nos podrá amar a nosotros. Entonces, si yo soy benigno y misericordioso con las faltas de mi prójimo, es decir,
reconociendo que lo que es malo y que hay que corregirlo, pero soy benigno con la persona de mi prójimo que está cometiendo un pecado y trato de ayudarlo y rezar por su conversión y lo acojo, lo amo igualmente y no lo juzgo en mi corazón, sino que pido por su conversión. Entonces la misma medida Dios usará conmigo, porque es ese el ancho de mi corazón. Si mi corazón es grande con el prójimo, Dios podrá utilizar ese mismo corazón que uno tiene para llenarlo de su amor. Con la misma medida que ustedes midan, serán medidos. Da la impresión que Jesús ama mucho más el ejercer la misericordia que la justicia. Así se lo dice a Santa Faustina y no debemos olvidarlo nunca. Prefiero que pases por mi misericordia y no por mi justicia. Para llegar al cielo, entonces, podemos seguir el camino suave, amoroso de la misericordia de Dios, que implica infancia espiritual, humildad, perdón, sencillez, no ponerse por encima de nadie para no juzgar a nadie ni creernos superiores. Así entonces atraeremos la misericordia de Dios. Y nuestra vida en este mundo será mucho más hermosa y dulce también, porque seremos como niños, que estaremos en las manos de María, y ella nos conducirá sin mayores dificultades ni tropiezos. Pero si tomamos la otra actitud, nos creemos más serios, autónomos y dignos de juzgar al prójimo, entonces tendremos que pasar por la justicia de Dios y la vida se tornará más dura, más difícil. Entonces, este es un llamado para que pasemos entonces en esta puerta que es el corazón de Cristo. El Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María nos invitan a tener un corazón semejante al de ellos, lleno de misericordia, de compasión con el prójimo y bendición, realmente, bendición para todos, nunca maldición por medio de juicios temerarios, mucho menos calumnias o falsos testimonios, o hablar mal en exceso de los demás. Entonces, en esta Cuaresma, procuremos guardar más nuestra lengua y pensar más lo que vamos a decir, para que ojalá todo lo que digamos del prójimo sea más bien positivo que negativo. No olvidando nunca que del modo que como tratamos a los demás, también seremos tratados nosotros.